2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy el profesor Alexander Condori Calle. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy grandioso que es la educación evangelizadora en la colonia. ¿Están listos? Pues empecemos. Primero les pediré que ustedes puedan observar la siguiente imagen. Como podrán ver y han observado, se trata de un ambiente educativo. Les pediré ahora que ustedes puedan anotar en su cuaderno todos aquellos aspectos relevantes que hayan podido observar en esta imagen. Estoy seguro que sacarán muchas cosas interesantes. Con el título se habrán dado cuenta que vamos a hablar de la educación en la colonia. Y estoy seguro que les ha surgido algunas interrogantes. Estas interrogantes pueden ser, por ejemplo, ¿cómo fue la educación en la colonia? ¿Quiénes recibían esta educación? ¿Cómo era el sistema educativo? ¿Y a quiénes o quiénes enseñaban en ese tiempo? Ahora vamos a tratar de responder a cada una de estas preguntas. Primero debemos mencionar que el sistema educativo o la educación en el tiempo de la colonia estaba basado principalmente en cristianizar, en evangelizar a los ciudadanos, principalmente a los ciudadanos de la élite privilegiada. Por lo tanto, en la escuela se enseñaba a que las personas tengan lealtad primero a la iglesia y al rey. Luego se les enseñaba a que sean cristianos fieles a la doctrina católica. También se les instruía, se les adoctrinaba sobre el modo de pensamiento cristiano y monárquico, de tal forma que los ciudadanos de esa época pues prácticamente eran formados como ciudadanos cristiano-católicos, dejando de lado otras religiones u otros pensamientos religiosos. Te habrás dado cuenta que el sistema educativo en la colonia estaba principalmente fijado a evangelizar. Pero ahora, ¿quiénes recibían esta educación? Habrás escuchado algún momento que los indígenas no eran parte del sistema educativo en la colonia. Esto es cierto. La educación estaba dirigida principalmente a las élites que estaban en el poder. Estos hombres entraban a las escuelas a aprender conocimientos básicos y además a especializarse en algún área determinada. Sin embargo, los indígenas tenían ciertas limitaciones sobre esto y por lo tanto no podían ingresar a ninguno de estos espacios educativos. Pero ¿y qué pasaba con las mujeres? En la época de la colonia, las mujeres también recibían educación, pero no una educación similar al de los varones, porque la educación estaba, podríamos decir, basada en un patriarcalismo donde el varón tenía la mayor importancia para ese entonces. Entonces las mujeres solo recibían aquellas que estaban internadas en una especie de acogida de damas, llamado beaterios, y ahí a esas personas se les inculcaba conocimientos básicos, pero no estaba formalizado. Y solo podían ingresar a estos beaterios las mujeres de clase alta. Solo algunas mujeres que estaban en situación de orfandad entraban también a este sistema, pero eran muy pocas. Ahora bien, ¿cómo se organizaba este sistema educativo desarrollado en la colonia? La educación se dividió en dos: femenino y masculino. Una educación dirigida exclusivamente a las mujeres, pero no formal, es decir, que no estaba estructurado, simplemente se daba conocimientos básicos y se les enseñaba labores que se creía que la mujer debería de cumplir. Y por otro lado tenemos el masculino, que sí estaba estructurado y formalizado,
pero que solo era para los varones de las clases privilegiadas. Los indígenas, algunos que lograron ingresar, pues simplemente recibieron los conocimientos básicos de la educación y no así la especialización como lo recibían los hombres de las clases privilegiadas. Otra de las cuestionantes que vamos a ver ahora es ¿qué se enseñaba? ¿Cómo se enseñaba? ¿Y quiénes eran los maestros? Ya habíamos mencionado que el objetivo era cristianizar. Por lo tanto, los que enseñaban en ese entonces eran los sacerdotes, los padres. Principalmente los jesuitas fueron quienes se encargaron de la enseñanza en este tiempo. ¿Y cuál era el método de enseñanza que utilizaban? Utilizaron dos sistemas. El primero, la escolástica, que es simplemente el uso de la filosofía aristotélica y la fe. En otras palabras, el uso de la razón y la fe para entender todos los conceptos cristianos que se impartían en ese entonces. Pero también se utilizaba lo que es el castigo físico. Ustedes tal vez preguntarán a sus padres y recordarán a sus papás que antes se utilizaban los castigos físicos como método de enseñanza. Y esto no es reciente, esto ocurrió desde la época de la colonia. Los estudiantes recibían castigos físicos para instruirlos y adoctrinarlos dentro del sistema educativo. Muy bien, hemos conocido cómo es la educación en la época colonial, destinado a la evangelización. Pero esta evangelización va a traer como resultado dos aspectos. El primero, lo que la historia llama el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Cuando hablamos de sincretismo, simplemente estamos diciendo la fusión o la unión de costumbres, creencias religiosas de dos culturas. En este caso, se fusionaron las costumbres y creencias religiosas españolas, europeas, con las costumbres y creencias religiosas indígenas, sacando como producto una tercera forma de creencia, lo cual sería el sincretismo religioso. También otro aspecto que va a dar como resultado de este proceso de cristianización y evangelización es que se va a hacer una especie de reconocimiento a aquellos padres o personajes religiosos que han hecho actuaciones favorables, especialmente hacia los indígenas o hacia ciertas acciones positivas en la sociedad. Aquí vamos a mencionar a uno muy importante, a Fray Bartolomé de las Casas, fiel defensor de los indígenas. A este hombre se lo ha beatizado, es decir, se le ha dado un reconocimiento por la labor que había hecho y merecedor de culto por aquellos que creen o creían en él. Y hasta hoy en día muchos recuerdan a este personaje como un personaje amante de los indígenas y protector de ellos. También podemos mencionar dentro de este proceso de canonización y beatización a San Martín de Porres, el primer religioso de tez morena que ha sido canonizado. Entonces, claramente podemos ver que el proceso de cristianización y evangelización tuvo ciertas situaciones que llaman la atención y que nos ayudan a comprender este episodio. Muy bien, ahora te voy a invitar que puedas buscar en tu texto la página 78 y puedas dar lectura a la vida de Fray Bartolomé de las Casas. Y te pediré que extraigas de ahí aspectos muy importantes y valores todo aquello por lo que luchó e hizo Fray Bartolomé de las Casas. Finalmente, te pediré que realices un mapa mental sobre este tema, extrayendo cada uno de los aspectos relevantes de la educación evangelizadora en la colonia. Te agradezco por tu atención y conmigo nos veremos en otra oportunidad. Te quiere mucho el profesor Alexander Cortés. Gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.